Buenas noches. Buenas noches. Puedes verla. Buenas noches. Ya va, déjame ver aquí. ¿Puedes ver la presentación? Sí, correcto, la veo. Ah, bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo está todo? Primero, Muy bien, todo. Bien, excelente. qué bueno. Bueno, hoy ¿Y vamos usted cómo está? dígame. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, Félix, hoy vamos a complementar la información que ustedes han debido ir investigando sobre, en este caso, resistencia de corriente continua y resistencia efectiva, que son unos elementos que se encuentran en una línea de transmisión, un conductor en las líneas de transmisión, ¿no? Entonces, esta temática está organizada hoy en resistencia de corriente continua, resistencia efectiva y relación entre la resistencia de corriente continua y resistencia efectiva. Se dice que la resistencia de corriente continua eh, está presente cuando por un conductor macizo fluye una corriente en corriente continua, se presenta una resistencia de ese tipo, ¿no? Y que origina una densidad de corriente uniforme en la sección transversal del medio conductor. Esta resistencia se representa por la siguiente fórmula: resistividad, longitud y área, donde la resistividad, donde la resistencia, donde esta resistencia depende también de, obviamente, la resistividad del material conductor depende del tipo de material con que esté hecho el conductor, ya sea de cobre, aluminio y aleación de aluminio, que son los más utilizados. También la resistividad tiene una fórmula que la identifica, y esta resistividad, una de esas variables que contiene es la de la temperatura. Eso hace que la resistencia sea muy dependiente de los valores de temperatura, sobre todo en el medio donde se encuentran esos conductores, ¿no? Bueno, y las unidades de la resistividad son ohmios por metro, la de la longitud del conductor es en metros y el área del conductor en metros cuadrados. Esto es, digamos, como la sección transversal del conductor. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos valores de resistividad de materiales que se utilizan en los conductores, que son los más, digamos, más utilizados, que son el cobre estirado en frío, cuya resistividad se puede representar tanto en circular mil sobre pies y en ohmios por metro. Y tenemos el cobre, el valor del cobre, de la resistividad en el cobre, que son 10,66 ohmios, y circular mil, y 1,77 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. En el caso del aluminio, la resistividad puede expresarse en 17 ohmios por circular mil sobre pies, o 2,83 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Ahora, aquí vemos una unidad que es el circular mil, y se dice que un circular mil es cuando el área transversal tiene un diámetro de una milésima de pulgada. La podemos encontrar de esta forma o en esta forma, como ya comenté. Y generalmente la nomenclatura para determinar las áreas transversales, que no son más que los calibres de los conductores eléctricos, fueron dadas o están fijadas por esta compañía, por estas siglas AWG, que derivan de American Wire Gauge, no sé. Y esta es digamos, la nomenclatura que se ha adoptado internacionalmente para identificar los calibres de los conductores. Ahora bien,
Esa fórmula que presenté anteriormente se aplica solamente a conductores sólidos, pero hay una característica en ese tipo de conductores que se utilizan en las líneas de transmisión. Como sabemos, ahí nosotros transportamos la transmisión en corriente alterna, el voltaje de la corriente se hace en corriente alterna y para ello se utilizan conductores en forma helicoidal que conforman eh, lo que yo coloqué allí como conductores multifilares, que no son más, eso de multifilares se puede también decir que son trenzados. En ese caso, esa resistencia continua tiene una variación, porque eh, como dice aquí abajo, porque se hacen estas consideraciones porque el trenzado hace que los conductores de este tipo posean una mayor longitud, resultando en una resistencia mayor al valor esperado debido al incremento de la longitud. Es decir, la resistencia de corriente continua, en el caso de un conductor de trenzado que tenga un número un número de hilos menor o igual a 3, va a ser igual a ese valor de resistencia continua más se le agrega un 1% de ese mismo valor. Y en el caso de que sea un conductor trenzado con un número de hilos mayor a 3, esa resistencia de corriente continua va a tener su valor y se le agrega o se le suma un 2% del valor estipulado. Ahora bien, como dije anteriormente, la resistencia de corriente continua, una variable determinante, es la temperatura, y esa temperatura está en el medio ambiente donde está instalado ese conductor. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que indica, fíjate que es una relación lineal, es como si estuviéramos calculando la pendiente de una recta, una temperatura mayor, una resistencia, mejor dicho, a medida que aumenta la temperatura, también va a aumentar el valor de la resistencia. Y aquí se tiene si queremos, aquí aparece estas variables, por decirlo así. El valor de R2 obviamente es un valor de la resistencia, R2. El valor de que tenga la resistencia R1, tanto T2 sería la temperatura, por decirlo así, final, y T1 la temperatura inicial. Ahora, este valor de T es un valor proporcional. Vamos a verlo por aquí, que es un valor constante y que va a depender del material. Obviamente, estos ya son valores establecidos y que se obtienen al extrapolar el valor de la resistencia hasta una temperatura de 0 °C. Es bueno también hacer notar que los valores de resistencia suministrados por los fabricantes generalmente toman un valor de resistencia de 20 grados centígrados. eh, para corriente alterna, para resistencia efectiva, 50 centígrados. Otra cuestión que podamos ahora con vamos a pasar ahora a la definición de resistencia efectiva. En la clase pasada, en el primer encuentro, mencioné lo que es el efecto piel. Y el efecto piel no es más que valga la redundancia, se deben a aquellas características el transporte bueno, de los conductores, pues que cuando pasa un campo eléctrico son sometidos también a un campo magnético y eso hace, como la corriente va en forma alternada, por decirlo así, va y viene, hace que la corriente se sienta más cómoda, entre comillas, en la parte externa del conductor. Y lo que hace que se pierda eh, un área efectiva, pues, para el transporte de la corriente, ¿no? Entonces, eso genera, también en corriente alterna, se genera una resistencia de corriente alterna. Y esta resistencia generalmente se determina en forma experimental o bien a partir de la resistencia ómnica. En el primer caso se mide la potencia perdida en el conductor y la corriente que circula por él.
Fíjate que esta fórmula también nosotros la conocemos indirectamente por todo lo cuando uno ve circuitos y estas cosas. Entonces, resistencia de corriente alterna no sería más que la potencia entre la corriente que circula por ese conductor. Ahora, ¿qué podemos agregar más sobre la resistencia efectiva? Esto es lo que te estaba mencionando. Fíjate que esta es una tabla que se me olvidó identificar para qué tipo de calibre del conductor, de verdad que el fabricante. Pero bueno, aquí tenemos, fíjate, que en esta tabla aparece un concepto eh, que acabamos de hablar, ¿no? Que es el calibre del conductor, aquí en este caso K circular 1000, también está 1000 circular 1000, es como una subdivisión, o en AWG. Aparece el tipo de calibre, el calibre del conductor, el área de ese conductor, y aparece una resistencia, bueno, no se ve muy bien aquí. Esta es la resistencia de corriente continua. Fíjate que la resistencia se considera un valor de temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Aquí también te está identificando, bueno, el número de hilos que puede tener, contiene el calibre de este tipo de conductor, cada uno de los calibres de conductores. Y también tenemos el valor de resistencia efectiva, que aquí no se ve, la imagen realmente no se ve bien. Entonces, fíjate que aquí aparece otro tipo de calibre de conductor, su área nominal y la resistencia efectiva, A en 20 grados centígrados. Fíjate que también aquí aparece el número de hilos que contiene ese cableado. ¿Alguna pregunta, Félix? Buenas noches. Ninguno, profesora. Sí, claro. ¿Quedó claro? Sí, sí, correcto. ¿Me escucha? Sí. ¿Has podido, cómo vas con la investigación? Repito, no la escuché. ¿Cómo van con la investigación? Vamos bien. Ya casi estamos finalizando. Ok, qué bueno. ¿De qué extensión eres tú? De eléctrica, de Ah, Valencia. de Valencia. Mm, Correcto. está bien. Bueno, ya la próxima semana vamos a comenzar de esa investigación. ¿Qué me puedes decir sobre lo que es inductancia? Yo creo que también uno de los puntos es investigar sobre lo que es inductancia de la línea. ¿Has investigado sobre eso? Le voy a decir la verdad, no mucho. No he investigado así tanto, pues. Tengo que ponerme con eso. Ok, pero bueno, la próximo encuentro, que creo que va a Profe, ser a mediados de la ¿me escucha? próxima Es como la semana, capacidad del conductor. va a tratar sobre eso para complementar lo que ustedes hayan investigado. Ok, perfecto. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Si no hay preguntas, No, estoy claro. estoy clara. ¿Y quiénes más están aquí para ver? Participantes. Bueno, entonces nos vemos. Gracias. Ok, feliz noche. Igual. Chévere. Feliz noche, profesora. Gracias. Feliz noche.